Muy buen día para todos nuestros televidentes, bienvenidos a este su canal, El Diccionario Jurídico. Se les recuerda no salir de casa a menos que sea por extrema necesidad, así como todos nuestros periodistas lo están haciendo. Se reitera que el COVID-19 no se ha ido, por lo tanto hay que seguir con las medidas de bioseguridad. Prosiguiendo con el tema de hoy, les traemos a todos ustedes algunos nuevos conceptos jurídicos. Iniciaremos este nuevo día de emisión con Juliana, quien nos trae la siguiente información. Adelante, Juliana. Muchas gracias, Dana. Buen día para usted y todos nuestros televidentes. Iniciaremos con el concepto de las personas, lo cual, entendido desde el Código Civil, regula al individuo, es decir, el ser humano, desde que nace hasta que muere. Prosiguiendo con este concepto, encontramos que este mismo se despliega el concepto de persona natural, la cual se expresa como los individuos de la especie humana caracterizados por tener sexo, edad, estirpe y condición. Por otro lado, no me podía despedir de todos ustedes sin antes explicarles la diferencia entre el inicio del ser humano y el inicio de la persona natural. Para dar inicio se entiende como el inicio del ser humano a la concepción, es decir, la unión de la célula femenina que se refiere al óvulo y la célula masculina que se refiere al espermatozoide para formarse una nueva vida, a través de la cual llamamos fecundación. En este instante comienza la existencia del ser humano. Se presume de derecho que la concepción ha precedido el nacimiento no menos de 180 días ni más de 300 días hacia atrás. En la concepción hay dos clases, la natural y la científico-asistida. En esta se tiene la in vitro y la inseminación artificial. Lo que la diferencia del inicio de la persona natural es que esta comienza a partir del nacimiento, el cual es el desprendimiento del vientre de la madre y en donde el bebé ha vivido o respirado siquiera un instante. El nacimiento puede ser de dos maneras, por parto natural o por parto por cesárea. Para finalizar, quiero darles un abrebocas de los que serán nuestros próximos conceptos. Los atributos de las personas, que son los derechos fundamentales por el hecho de haber nacido, los cuales son domicilio, estado civil, filiación, nacionalidad, capacidad y patrimonio. Sigan en estudio para continuar con mucha más información. Muchas gracias, Juliana, por tan valiosa información. Ahora, como lo mencionó mi compañera, daremos paso a Valentina, quien les contará a todos nuestros televidentes sobre lo que trata esto de los atributos de la persona. Adelante, Valentina. Muchas gracias. Así es, Dana. Para estar en materia con cada uno de estos atributos, iniciaremos con el nombre, entendido como el medio de identificación de la persona natural, que constituye tanto vida social como vida jurídica, el cual está compuesto por el nombre de pila, que es el escogido por los padres, y el nombre patrónico, el cual se da fruto del linaje. Seguido de este encontramos el domicilio, derecho entendido como el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio. Este no solo cumple con una serie de funciones, sino que también se caracteriza por ser un lugar geográfico donde las personas ejercen todas sus actividades. De acuerdo al Código Civil, se divide en dos tipos, el político y el civil, mismo que a su vez se divide en legal y en voluntario. Por otro lado, tenemos el estado civil, interpretado como la posición jurídica de la persona vista desde el individuo y el elemento social, la cual está sujeta a un régimen probatorio. Define también la situación jurídica en la familia, determinando la capacidad para ejercer derechos y para contraer obligaciones. Se caracteriza principalmente por ser indivisible, indisponible e imprescriptible. Además, su asignación corresponde únicamente a la ley. Es probada a través de los registros civiles, otorgada generalmente por los notarios, a excepción de algunos casos especiales en los que esta labor corresponde a registradores o a alcaldes municipales. Además, no podemos dejar atrás el concepto de filiación, el cual constituye un derecho fundamental de la persona, puesto que está indisolublemente ligado al derecho de la identidad y al estado civil establecido por la ley. De este modo encontramos tres clases de filiación legítima: matrimonial, extramatrimonial y adoptiva. Ahora daré paso a nuestro colega Andrés Gómez, para que sea él quien termine de darles toda la información correspondiente. Muchas gracias, Valentina.
Prosiguiendo con los atributos de la persona, o ya también llamados atributos de la personalidad, encontramos también el concepto de la nacionalidad, ¿no? Es un derecho inherente al ser humano que se define como el vínculo jurídico que une a un individuo con un Estado, determinando así se puede determinar como fuente de derecho y obligaciones recíprocas, ¿no? Esta no solo se debe cumplir con unas reglas, sino que también está determinada por unos elementos a la luz del derecho internacional. Esto sin dejar de lado las características para la adquisición de la nacionalidad. Así que continuamente pasamos ahora con la capacidad, ¿no? Que esta se expresa como un atributo de la personalidad que muestra la facultad que posee un sujeto para ser titular de derechos y de obligaciones. Se refiere a la capacidad de goce. Todas las personas sin distinción alguna tienen capacidad de goce, llamada también capacidad de derecho, ¿no? Dice el artículo 1503 del Código Civil colombiano que todas las personas es legalmente capaz, excepto aquellos a los que la ley indique incapaces. La capacidad de ejercicio está regulada por la ley, por eso se llama también capacidad legal. Esta es la referente a la aptitud para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismos, ¿no? También podemos citar aquí el artículo 1502 del Código Civil colombiano, que dice que para celebrar un contrato se necesita que la persona tenga capacidad. Si no hay capacidad, no se puede obligar. Si se celebra un contrato siendo incapaz, este se queda completamente anulado por vicio. Cabe resaltar que de esta se derivan los incapaces, donde tenemos a los incapaces absolutos, los relativos y los incapaces. Pero esto lo veremos más adelante en otro capítulo de este maravilloso canal. Finalmente tenemos como último el atributo de la persona en cuanto al patrimonio, que procede desde el punto de vista doctrinal y legislativo. Tradicionalmente se ha considerado el patrimonio como un atributo de la personalidad, como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a una persona y con una cuantificación económica. De esta manera, queridos televidentes, concluimos con los atributos de la persona y seguimos en el estudio con Dana. Agradecemos a los dos colegas por explicarnos este gran concepto de los atributos de la persona. Continuando con nuestro programa jurídico, daremos paso a Juan David, quien nos tiene toda la información correspondiente sobre el fin de la existencia del ser humano. Bien, muchas gracias Dana. Aquí reportando desde Tabio, Cundinamarca, a las horas de la tarde, vamos a hablar un poco sobre la existencia del ser humano, para ser específicos sobre el fin de la existencia del ser humano, refiriéndonos a la muerte. Ahora, con el fin de la existencia, vamos a referirnos a los 6 subdivisiones que tiene esta misma. Empecemos por la muerte, que se define como el fin de la existencia o el fin de los derechos de un ser humano. Esta prueba de muerte se acredita con la difusión del acta del Código Civil. Ahora pasemos a la muerte real, que se expresa como la cesación absoluta de aquellos fenómenos de vestigio de vida. Además, es la que hace constancia en el Código Civil de defunción. Ahora vamos con la muerte presunta, la cual se asume cuando una persona permanece desaparecida por más de 2 años sin tener información de esta misma. Por otro lado, los presuntos de la muerte presunta, los cuales señalan la declaración de un juez de familia basados en las noticias que se obtuvieron al pasar mínimo 2 años, todo esto en concordancia en el artículo 58 del Código General del Proceso. Adicional, los ya mencionados, estos presentes también de conmemorancia y reaparición, los cuales serán explicados por Andrés. Así que vamos a ello. Claro que sí. Como mi colega Juan lo menciona, daré continuidad a las clases del fin de la existencia humana. Prosiguiendo con lo propuesto por él, encontramos la conmemorancia. Este explica que en el caso en el que fallecen 2 o más personas y se desconoce el orden de fallecimiento de las personas, se procederá como si dichas personas hubiesen fallecido en el mismo lugar y al mismo momento, y ninguna
hubiese sobrevivido sobre otra. Esto es de gran importancia al determinar los respectivos herederos, los cuales han de ser sujetos a derechos, ¿no? Y en suma, tenemos el reaparecimiento explicando mediante el artículo 108 del Código Civil, en el cual se menciona que el decreto de posesión definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido si apareciere, ¿no? Es así como damos por finalizado el concepto del fin de la existencia del ser humano. Seguimos en el estudio con Dana. Agradecemos a ustedes por habernos brindado esta gran información de la que estamos seguros será de gran beneficio para todos. Si desean encontrar esta información detallada, ingrese a nuestra página web. Agradecemos también a todos nuestros televidentes por acompañarnos en un día más de transmisión, esperando que haya sido de su total agrado. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto.